nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingenierías CAPI. En esta oportunidad damos inicio al diplomado de Diseño Estructural Computarizado con el tema del programa SAP 2000. Tenemos a nuestro docente CAPI, el ingeniero Eric Barreto Zabaleta, especialista en temas de diseño estructural y también uso de estos programas. Contamos con la acreditación de la empresa CSI Caribe, que nos faculta desarrollar este tipo de programas, así como también certificar internacionalmente con los programas de SAP 2000, de TAP, CEI y CS Bridge. Damos la bienvenida al ingeniero Eric Barreto. Ingeniero, muy buenos días y adelante. Muchas gracias. Estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, como ya estaba comentando el organizador del evento, estamos dando inicio al diplomado que se denomina Diplomado de Diseño Estructural Computarizado, ¿no? Bueno, diremos en líneas generales que hoy en día para un profesional inmerso en el cálculo es importante o elemental que se maneje una herramienta de cálculo, ¿no? En este caso CSI Caribe o digamos la empresa que nos respalda en dictar estos cursos tiene una línea de programa, ¿no? En este caso tiene SAP 2000, ¿no? Vamos a empezar con el SAP 2000, ¿no? Luego será TAPS en la versión también actual, SAFE y luego el programa para puentes, ¿no? CSI Bridge, ¿no? Entonces, SAP 2000, digamos que es un programa muy útil, ¿no? De uso general, ¿no? Algunos de nosotros tenemos idea para qué nos sirve SAP 2000, ¿no? ¿Alguno de ustedes tal vez ha diseñado alguna estructura? Diseño estructuras. ¿Qué tipo de estructura? ¿Qué tipo de...? Un pórtico. Un pórtico, muy bien. Un pórtico. ¿Alguien ha tenido alguna, digamos, alguna labor con este programa? ¿No? Bien, entonces les puedo decir que en SAP 2000 se puede básicamente analizar y diseñar cualquier estructura. Pero digamos pues que así como AutoCAD, que tiene muchos derivados, y por ejemplo ahora el Revit, ¿cierto? ¿No? Entonces estos programas también, ¿no?, tienen sus derivados, ¿no? SAP 2000 digamos que es un programa donde se puede analizar y diseñar desde un edificio de concreto hasta, digamos, una zapata, ¿no? Que prácticamente eso sería en SAFE, ¿no? Pero por ejemplo en SAP 2000 tendríamos que, por ejemplo en SAP 2000 si pretendemos nosotros analizar y diseñar una edificación, ¿no?, tendríamos que, aquí vamos a partir de esto, ¿no?, para analizar y diseñar una estructura de concreto armado o pórticos, ¿cierto? Tendría que ser toda la losa de nuestro diafragma rígido, ¿cierto? ¿No? Entonces en SAP 2000 nosotros tendríamos que vincular los puntos digamos a un punto maestro, ¿no? ¿Y qué información deberíamos indicar a este punto? A ver, recordemos qué información. Masa, ¿cierto? Si se trata de un análisis dinámico, ¿cierto? Masas, ¿no? Entonces aquí tendríamos que agregarle masas, ¿no? Y además si se trata de un análisis estático, diríamos cargas concentradas en ese punto, ¿cierto? Entonces aquí diríamos cargas concentradas, ¿no? Vamos a quitar un poco la pizarra para explicar ahí, ya, cargas concentradas, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia por ejemplo de TAPS, eso tendría que ser un cálculo manual, ¿no? Tendríamos que hacer un metrado, ¿cierto? Identificar, por ejemplo, qué porcentaje de la carga viva participa en el análisis dinámico o estático, si se trata de una edificación de categoría A, B o C, ¿cierto? Entonces todos esos cálculos tendríamos que hacerlos, digamos, insertarlos en SAP 2000, ¿no? Entonces, podríamos diseñar en realidad aquí de diversas estructuras, también podemos analizar y diseñar también muros de contención, ¿no?, que normalmente estos muros están sometidos a carga lateral, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ese es un muro de contención y está sometido a cargas laterales, ¿no? Obviamente que ahí, digamos que se generan empujes, ¿no? Entonces, tendríamos como, digamos, como soporte este programa para analizar una estructura como esa, ¿no? Ahora, también podríamos analizar y diseñar, por ejemplo, escaleras, ¿no?, que podríamos idealizarlas de esta manera, ¿no?, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir que es un muro de contención, aquí es una escalera,
¿cierto? También podríamos analizar y diseñar aligerados, ¿no? Sometidos, digamos, a diferentes cargas arbitrarias, ¿no? Como sea la solicitación, ¿no? Para, digamos, un aligerado, ¿no? Entonces, obviamente aquí también tendríamos las cargas repartidas. ¿No? Entonces, por ejemplo, analizar y diseñar, o ya, si agregamos un tramo más, se trata de una estructura hiperestática, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer uso de, digamos, de las ecuaciones de compatibilidad, tal vez solucionarlo con una matriz, ¿no? Entonces, todo lo necesario para poder analizar y diseñar aquí básicamente consiste en que nosotros tendríamos que armar tal vez, por ejemplo aquí, matrices, ¿no? Matrices de masa, matrices de rigidez, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y hacer todo un análisis, ¿no? Digamos, todo eso ya está implementado en el corazón o en el motor de cálculo de este programa, ¿no? Igual, ¿no? Digamos que aquí todo es resuelto desde el método inicial, ¿no? Por ejemplo, este sería un caso. Ahora podemos analizar y diseñar también estructuras metálicas, ¿no? Por ejemplo, como esta. Entonces aquí tendríamos tendríamos ahí un arco, ¿no? Que puede ser de acero estructural, ¿no? De acero estructural. Muy bien, entonces miren, podríamos hacer eso, podríamos analizar también reservorios, ¿no? Entonces, vamos a hacer una aproximación, ¿no? Un reservorio reservorios, ¿de acuerdo? Entonces, que digamos, por ejemplo, en ETAPS está solamente enfocado al análisis y diseño de edificaciones, ¿no? Entonces, tendríamos que utilizar este programa si queremos o pretendemos analizar y diseñar estas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, posteriormente SAFE es un programa únicamente enfocado al diseño de losas y cimentaciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes desean analizar y diseñar una zapata conectada, ¿no? Tendríamos que hacer uso del programa SAFE, ¿no? Si pretendemos analizar una zapata aislada, una zapata combinada, una platea, toda la variedad de zapatas que ustedes, de acuerdo, o se requiera según el proyecto, ¿no? Ya que, digamos, en SAFE, el principio es que nosotros tendríamos que revisar las presiones, revisar la deformada, los punzonamientos, los aplastamientos y todos esos temas, ¿no? Entonces todo eso se verá, por ejemplo, en SAFE, ¿no? Todo lo concerniente a losas. Ahora, hay un tema también correspondiente a los aligerados bidireccionales, ¿no? O sea, normalmente en nuestro medio nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de las edificaciones, las losas, o todo el sistema de losas está contemplado de losas unidireccionales, ¿no? Es decir, que reparten la carga en una sola dirección, ¿cierto? Pero si se habla de una losa cuadrada, tendríamos que utilizar ahí una losa bidireccional, ya sea maciza o sea aligerada, ¿no? Entonces todo eso nosotros veríamos en SAFE, ¿de acuerdo? Y posteriormente también el programa de puentes, ¿no? Para analizar y diseñar, digamos, puentes de sección tipo cajón, sección compuesta, podríamos hablar de puentes losa, puentes viga, ¿cierto? Todo eso, ¿no? Entonces para eso nos sirven las herramientas, ¿no? Para facilitarnos la vida, ¿no? Pero es importante, de acuerdo, que nosotros conozcamos los fundamentos básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo se diseña una viga, que se diseña cortante, se diseña a momento, cómo se diseña un aligerado, ¿no? Se diseña también a cortante, a momento, ¿no? Por ejemplo, cómo se tiene una columna, ¿no? Se tiene que hacer un diagrama de interacción, ¿cierto? Un diagrama de interacción, básicamente hay que construirlo en función de la cuantía de la sección transversal, ¿no? Todo eso nosotros ya lo conocemos ya de por sí en nuestra formación profesional, entonces los programas nos van a servir de soporte, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ocasión, como comentó el organizador, vamos a empezar con este programa. Ustedes tienen sus materiales, vamos a revisar por favor, ¿de acuerdo? Revisen sus materiales, vamos a empezar con la primera estructura.
básicamente los cursos que imparto son estructuras, ¿no? Desde concreto armado, también análisis estructural, análisis matricial de estructuras, estática, entre otros cursos, ¿no? Entonces, aquí les muestro la primera, aquí está el contenido básico, ¿no? Aquí está, digamos, una viga 1, una viga 2, que vamos a ver a continuación de qué se trata, ¿no? Una viga apoyada sobre base elástica, que básicamente sería como una viga de cimentación, ¿no? Entonces vamos a manejar esas, hay tres tipos de vigas, y acá hay un pórtico, ¿no? Bien, entonces, como les estaba comentando al principio, tiene todo lo que se puede hacer en SAP 2000, ¿no? Todo lo que se puede hacer, analizar y diseñar estructuras de acero, reservorios, edificaciones. Justo, digamos, aquí es donde está ubicado el centro de, digamos, el centro de masas, ¿no? Entonces, esto es lo que contiene SAP 2000. Eso es lo que contiene SAP 2000, ¿no? Entonces, como un programa de Windows, ¿no? Como un Word, como un Excel, ¿no? Tiene su barra de menú, donde están todas las opciones, digamos, que ofrece el programa. Tiene barras de herramienta principal, o digamos, accesos directos por aquí, ¿no? Ahí vamos abriendo SAP 2000, yo voy a buscarlo aquí. SAP 2000, versión 19, aquí lo tengo, voy a iniciar, por favor vamos abriendo el programa. Vamos abriendo el programa, por favor, para ir revisando. Muy bien, entonces aquí hay una descripción breve de, digamos, de todas las herramientas del menú. Ustedes ahí lo van a revisar con un poco más detenido. Es una viga de 2 tramos con una carga en el primer tramo triangular, en el siguiente tramo una carga rectangular y una carga también triangular. Cada una de ellas, ¿no?, tiene sus valores, carga muerta y carga viva, ¿no?, de forma respectiva. Entonces, lo que diría antes de empezar a trabajar esta estructura, ¿no?, yo les haría aquí algunas preguntas, por ejemplo, de las estructuras, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos serían necesarios para poder construirlas? ¿No? Porque todo parte de una idealización, ¿cierto? Áreas y barras, y también nudos, ¿cierto? Nudos, porque ahí yo voy a generar apoyos y también ahí voy a aplicar cargas, ¿no?, que van a ser masas concentradas o cargas concentradas, ¿cierto? ¿Ya? En el siguiente, digamos, en el siguiente gráfico, es un muro de contención, ¿no? Va a estar construido a partir de elementos área, ¿de acuerdo? Entonces va a estar construido a partir de elementos área. Muy bien, igual aquí vamos a tener que discretizar la losa, cuando ya veremos lo que trata de muros de contención. Si vemos en planta, la cimentación nosotros vamos a discretizar, significa básicamente en dividir el área, ¿no? Y vamos a ver, tenemos que simular digamos el apoyo, ¿no?, digamos de la zapata, ¿no?, en el terreno, que básicamente son como resortes, ¿no?, y que se van a tener que agregar en cada punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a estar construido de elementos área y en la parte inferior vamos a hacer una discretización, ¿no?, digamos, un meshing, ¿no?, y a cada punto se le va a agregar, es como si aquí se idealizara, ¿no?, cada punto, ¿no?, con una determinada rigidez, ¿no? Entonces lo que se verá ahí, básicamente, se va a evaluar la presión en la zapata, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que construir a partir de elementos área y también a partir de nudo, ¿no? Muy bien, y así podríamos revisar cada estructura. Por ejemplo, aquí la losa o toda la estructura del reservorio se tiene que idealizar a partir de elementos tipo área, ¿no? Entonces, la pregunta ya está
sería además, para esta estructura vamos a construirla a partir de elementos barra y elementos tipo. Para la estructura número 1, barras y nudos, ¿no? Elementos barra y elementos tipo punto o nudo, ¿no? Tiene sus, digamos, todas sus solicitudes, ¿no? Carga muerta, carga viva. En el primer tramo la viga tiene la inercia 1 y en el siguiente tramo tiene inercia 2, ¿no? Entonces vamos a generar ahí la viga. Entonces vamos a borrar aquí la pizarra. Entonces ahí está la viga. A ver, ¿qué nos dice o qué información tenemos? ¿No? Geometría. Digamos que no ofrecen restricción al momento, ¿cierto? O sea, si pensamos en un diagrama de momento flector sin hacer análisis, ¿no? Con cualquier tipo de estructura, en ese punto el momento debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que idealizar una estructura que se comporte de esa manera, ¿ya? Entonces, tenemos por aquí algunos datos, ¿no? Por ejemplo, dice, la viga que se muestra consta de las siguientes características. El tramo AB tiene un concreto de 175 kilogramos centímetro cuadrado. La sección ESI la vamos a calcular. Bueno, ahí ya me está dando, digamos, el módulo de elasticidad material para ese tramo, también el módulo de Poisson. En el segundo tramo me dice que el concreto tiene una resistencia a la compresión de 210 kilogramos centímetro cuadrado, la sección 2 veces SI, y ahí estaría el módulo de elasticidad. Según la estructura mostrada, se está imponiendo carga uniformemente repartidas, WD, carga muerta, y WL, carga viva, ¿no? Adicionalmente, aquí ya tenemos el requerimiento de análisis. Se solicita realizar el análisis para carga de gravedad con las siguientes combinaciones: servicio, carga muerta y carga viva. CU es 1.4 de carga muerta y 1.7 de carga viva, ¿no? Nos solicitan calcular la máxima deflexión en la viga por la combinación de servicio, ¿ya? Y luego nos dice calcular las mayores solicitaciones de fuerza cortante y momentos bajo la combinación CU, ¿no? Muy bien, entonces ese es nuestro requerimiento de análisis, ¿ya? Entonces, para poder entender, ubicarnos en el proceso de trabajo de SAP 2000, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí un preprocesamiento. Aquí vamos a realizar diferentes, digamos, opciones de modelamiento con la finalidad de poder construir nuestra estructura, ¿no? Luego aquí vamos a tener, de acuerdo, como segundo, digamos, segunda parte, procesamiento en sí. Igual vamos a realizar algunos procesos y luego viene a ser el postprocesamiento, ¿no? Postprocesamiento. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esa va a ser nuestra metodología de trabajo, ¿no? Preprocesamiento, postprocesamiento y postprocesamiento. Entonces, ahí, como ustedes pueden ver en el ítem 2.14, habla del preprocesamiento, ¿no? Nosotros vamos a tener que empezar configurando nuestras unidades de trabajo. Entonces, como ustedes vieron al principio, todo lo concerniente a fuerzas y longitudes estaba en kilogramos y metros, ¿no? Nosotros vamos a trabajar aquí en toneladas, ¿ya? Entonces vamos a abrir, por favor, el SAP 2000. Vamos a abrir SAP 2000, vamos a tirar aquí la pizarra. Me parece que tengo aquí abierto dos ventanas. Siguiendo aquí nuestro material, la configuración de unidades está en la parte inferior derecha. Tenemos ahí diferentes tipos de unidades, ¿no? Toneladas, centímetro, kilolibras. Vamos a ubicar por acá la lupa. Entonces aquí en la parte inferior derecha tenemos todas esas unidades, ¿no? Que pueden ser, digamos, variadas ya durante el proceso, ¿no?, de trabajo.
En nuestro caso vamos a ubicar aquí toneladas metro. Por aquí está, toneladas metro. Ahí está. Lo ubiquemos por favor ahí su unidad de trabajo. Bien, entonces, luego de ello, aquí me indica que vamos a configurar, ¿no? A partir de una plantilla nuestro modelo, ¿no? Vamos a ir al menú archivo en la parte superior izquierda, a File. Vamos aquí a verificar las opciones. Aquí dice nuevo model, new model, nuevo modelo. Vamos a darle clic izquierdo ahí por favor. Muy bien, entonces podemos ahí apreciar en esta ventana, ¿no?, flotante, que aquí se pueden construir estructuras ya de forma predeterminada. Por ejemplo, aquí básicamente es empezar de nada, o sea, ni siquiera rejillas, ¿no? Aquí tenemos la opción de construir una estructura apoyada sobre rejillas, ¿no?, como ejes de referencia. Luego las vigas, ¿no?, que pueden ser de muchos tramos, un tramo, dos tramos. Aquí se puede personalizar todo eso. Tendríamos aquí algunas cerchas, algunas estructuras, ¿no?, como unas torres, algunos pórticos tridimensionales, muros. Aquí podríamos verificar lo que serían losas, elementos shell, escaleras, reservorios y algunas estructuras adicionales, ¿no? Entonces, aquí verificando nuestro material, vamos a partir, bueno, usando la plantilla de vigas, ¿no? Vamos aquí a darle clic izquierdo. Bien, entonces podríamos aquí indicar que se trata de 2 o 3 tramos en función de nuestro requerimiento, ¿no? 2 tramos. Luego aquí la longitud para la viga sería de... A ver, se puede colocar aquí un solo tramo y luego se puede modificar, ¿no?, como se puede apreciar aquí, ¿no? Vamos a indicar aquí 5.10, ¿no?, como un tramo, digamos, estándar para los dos, ¿no? Y le vamos a dar OK, por favor, ¿de acuerdo? Vamos a darle OK. Dice, ¿cierto? Ahí estamos ubicados todos. Bien, entonces en la página 15 le voy a dar aquí OK para completar la operación. Muy bien, entonces aquí ya tenemos una vista tridimensional y una vista, digamos, en elevación XZ. Aquí vamos a hacer un comentario breve, ¿no?, para poder incursionar en este programa. Por ejemplo, aquí se han activado ya más opciones, ¿no?, acerca del menú archivo. Por ejemplo, aquí en File tenemos ya digamos la opción de generar un nuevo modelo, abrir un modelo existente, guardar o chancar, guardar con una ubicación. Luego aquí tenemos las opciones de importar o exportar, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede analizar y diseñar toda la superestructura, por ejemplo, de un reservorio, y luego se puede exportar aquí a Safe, ¿no?, como se aprecia por aquí, ¿no? ¿De acuerdo? También tiene esa opción, ¿no? Básicamente el programa SAP 2000 y ETAPS tienen digamos esa forma, ¿no? Trabajar solo la superestructura y digamos la subestructura ya en otro programa, ¿no? Entonces aquí tendríamos esas opciones, ¿no? Luego por aquí tenemos algunas ya que son correspondientes a impresiones, ¿no? Bueno, ahora en el menú editar tenemos las opciones de retroceder o, digamos, deshacer alguna operación, ¿no? Cortar, pegar, en fin, ¿no? Aquí tenemos algunas opciones adicionales que luego vamos a usar, como el menú replicar, destruir, mover, editar puntos, editar líneas, editar áreas y así, ¿no? Luego en el menú vista tenemos aquí las opciones para mostrar vistas tridimensionales, vistas en planta, aquí definir algunas vistas con algunas restricciones. Esta opción que se muestra aquí, ¿no?, básicamente es el menú pantalla. Esto vamos a utilizarlo bastante, casi en todo, digamos, en todo lo que es SAP 2000, en todo el módulo. Vamos por aquí ingresando, por favor, al menú vista, y aquí, ¿no?, donde está el casillero con el check, ¿no?, menú display o menú pantalla. Vamos aquí, o control W, ¿no? Bien,
Entonces, aquí por ejemplo tendríamos las opciones para mostrar etiquetas de puntos, etiquetas digamos de elementos barra, etiquetas, tendríamos la opción de mostrar también las secciones, es decir, las etiquetas, ¿no?, de la sección. Así tendríamos otras opciones para cables, elementos sólidos, tendones y áreas, ¿no? Luego aquí en general tenemos las opciones de, o sea, básicamente para presentación, ¿no? Ver, por ejemplo, el modelo a partir de objetos, secciones, o sea, para que pueda mostrar aquí una presentación, ¿no?, con, digamos, con más amigable, ¿no?, con colores, ¿no?, a partir del material. Y luego la vista estándar es la que se puede mostrar aquí, ¿no? Ahora aquí se puede extruir, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle aquí a aplicar para ver qué pasa, ¿no? Aquí por ejemplo en la ventana activa, que es el lado derecho, ¿no?, aquí tenemos digamos la vista en elevación. Si mostramos un 3D, ¿no?, aquí tendríamos una vista extruida, ¿no? Podemos aquí girar con esta opción, que es como un momento, ¿no? Y aquí podemos aproximar, ¿no?, con las opciones de zoom ventana o zoom, digamos, zoom mal, ¿no? Entonces aquí podríamos mostrar una vista extruida, ¿no?, o vista estándar. Bueno, digamos que estaba en esa vista normal, ¿no?, donde solamente se aprecia una barra, ¿no?, que tiene propiedades, digamos, rigidez a la flexión, rigidez a la torsión, rigidez al corte, porque obviamente aquí tiene ya una sección definida con un material por defecto, ¿cierto? ¿Sí? Tiene ya definido todo digamos, todas unas propiedades, ¿no?, que nosotros vamos a modificar según lo que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos por aquí en el menú vista. Menú, menú definir, estamos por aquí, menú vista, menú definir. Aquí podemos configurar nosotros lo que es materiales, secciones, ¿no? Materiales, secciones. Aquí es donde nosotros podemos también configurar la masa, generar algunos puntos. Aquí Join Constraint, para los muros de contención utilizaremos esto. Luego aquí las funciones, por ejemplo para un análisis espectral o un análisis tiempo-historia. Y en fin, ¿no?, ahí tiene algunas opciones adicionales. Luego tendremos acá las opciones digamos, de los patrones de carga, ¿no?, que lo vamos a tener que generar, ¿no?, carga muerta, carga viva, viento, digamos, empuje de tierra y todo lo que sea correspondiente a cargas, ¿no? Bien, entonces así podríamos definir brevemente cada uno de ellos, ¿no? Menú definir, como dice ahí, todo lo necesario para la estructura, desde secciones, materiales, cargas, bueno. Menú dibujo, ahí están todas las opciones, dibujo de nudos, dibujo de elementos barra, dibujo de elementos área. Aquí tenemos el menú selección, ¿no?, menú asignar también, ya básicamente asignar a puntos restricciones, a elementos barra también, ¿no? Bien, entonces brevemente hemos hecho un comentario de todas las opciones. Ahora vamos a ubicarnos en la página 15. Aquí en la ventana de trabajo podemos darle doble clic, por favor, en esta ventana izquierda para que se active, ¿no?, aquí, ¿no?, está activada. Vamos a darle clic derecho, ¿de acuerdo? Y aparecen estas opciones. Vamos a editar aquí la rejilla, ¿no? Vamos a darle ahí clic izquierdo. Bien. Entonces, las coordenadas que se puede apreciar aquí son globales, son las únicas coordenadas. Ya de por sí, por ejemplo, vamos a explicar esto al inicio porque luego ya vamos a verlo así más rápido. Por ejemplo, esta estructura, si nosotros pensamos en una barra como esta en el espacio, las coordenadas globales, ¿no?, serían, por ejemplo, vamos a decir así, X para SAP 2000 es X en esa dirección, para este lado Y es, digamos, hacia el otro lado, positivo, ¿no?, X, Y y Z, ¿de acuerdo? Donde todo esto serían las coordenadas
globales, ¿de acuerdo? Es lo que nos está mostrando el programa, ¿de acuerdo? Y ya de por sí, cada elemento, ya sea barra, punto, área, tiene digamos, sus coordenadas locales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, si pasamos desde este punto, de acuerdo a un eje imaginario, entonces es como si todo esto fuera mi eje 1, ¿cierto? Mi coordenada local 1, ¿no? SAP 2000 lo reconoce aquí como unos vectores también. Coordenada 1, aquí coordenada 2 y aquí coordenada 3, ¿no? ¿Y por qué es importante saber esto? Básicamente es para la interpretación del resultado, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a leer la intensidad del cortante en la viga, tenemos que leer en el eje 2, ¿de acuerdo? El cortante, que va a ser, digamos, necesario para diseñar los estribos, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros necesitamos saber cuánto es el momento flector para el acero por flexión, tendría que ser alrededor del eje 3, ¿cierto? Momento 3, 3. Y así, ¿no? Por ejemplo, esto sería para un elemento, digamos, barra, ¿no? Serían sus elementos, sus ejes locales, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, ¿no? Barra o frame, ¿no? En el programa lo reconoce como frame. Ahora, de la misma manera podríamos nosotros pensar en un elemento área, ¿no? Como el que se ve ahí. Entonces sus coordenadas locales, ¿no? Aquí sería 1, ¿de acuerdo? Bueno, aquí sería 2, aquí sería 3, ¿de acuerdo? Esas serían sus coordenadas locales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros pretendemos cargar a la estructura o simular un empuje lateral, sería en el eje 3, ¿cierto? Si fuera un muro de sótano, un muro de contención o una losa, ¿no? Muy bien, entonces tendríamos que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces diríamos que estos serían, ¿no? Mis ejes locales, de acuerdo aquí también, ¿no? Mis ejes locales. Entonces, lo que nos está ofreciendo en este momento es únicamente las coordenadas globales. Ya cuando vamos a hacer la lectura de las fuerzas, ya vamos a tener que leer conforme, ¿no? los ejes de cada barra, ¿no? O cada elemento. Bien, entonces vamos a modificarlo, ¿no? Aquí hay una opción que dice Modify. Vamos a darle clic izquierdo. Ahora nos ubicamos en la página 16. En esta página nosotros podemos apreciar básicamente todas las coordenadas, ¿no? Hay una opción de trabajar aquí, digamos, en espacios y distancias acumuladas, o distancias acumuladas o espacios, ¿no? Por ejemplo, en este momento el programa ha definido como el 0 el eje B, ¿no? O sea, diríamos que sería aproximadamente aquí. Ese es el 0, o la recta, ¿de acuerdo? 0. Entonces para la izquierda está menos 5.1 y para la derecha 5.1, ¿no? Nosotros vamos a trabajar aquí con espacios. Aquí, por favor, marcamos este lado derecho, aquí espacios, clic izquierdo. Bien, entonces aquí marcaremos que del eje A al eje B tendrá una distancia de 5.10, la cual es correcta, y el siguiente tramo tiene una distancia de 6 metros. Así está. ¿De acuerdo? Por espacios. Además, vamos a vincular aquí esta opción para que adicionalmente digamos al cambio de coordenada también la viga se adapte, ¿no? al nuevo dato, ¿no? Entonces vamos a darle clic ahí, por favor, en este casillero. Y bueno, esto sería digamos el tamaño de la burbuja o del eje. Podemos dejarlo acá con 1.
Muy bien, entonces digamos que ya estaría configurado las coordenadas globales. Le vamos a dar OK, por favor. Le damos OK. Y OK también. Muy bien, entonces aquí en esta vista izquierda vamos a darle una elevación, por ejemplo, XZ, ¿no? Para poder apreciar los ejes. Aquí, por favor, XZ, ese plano, ahí está, ¿de acuerdo? XZ, le damos ahí, por favor, XZ. Bien, entonces, por ejemplo, verifiquemos, ¿no? Aquí, clic izquierdo, clic derecho, ¿de acuerdo? Sobre la barra. Vamos aquí a location, en la primera pestaña o lengüeta. Por ejemplo, dice que aquí tiene 5 metros 10, ¿de acuerdo? Esto es correcto. 5 metros 10. Ahora lo mismo haríamos para el siguiente tramo. Clic izquierdo, clic derecho. Vamos aquí, ¿no? Ahí están los 6 metros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí estaría la modificación, ¿no? Para ese tramo. Muy bien, entonces continuando con la página 16, vamos a definir el material. Vamos al menú definir, materiales. Clic izquierdo. ¿De acuerdo? Ahí está en la página 16. Muy bien, entonces aquí tenemos diferentes opciones. Desde agregar un material nuevo, agregar en base a una copia, o modificar o eliminar, ¿no? Vamos a agregar un material nuevo. Vamos a darle clic aquí, por favor, agregar un nuevo material. Desplegamos estas opciones, ¿no? En la página 17 se puede apreciar de que nos dice aquí usuario, la última opción. Usuario, y el tipo de material es concreto. Ahí estamos. Usuario y concreto. Le vamos a dar OK. Vamos aquí a tipear la etiqueta concreto. El primer tramo tiene una resistencia a la compresión de 175, ¿no? Concreto. Entonces F'(C) igual 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La etiqueta. Muy bien, entonces ahora correspondiente al peso. Miren, esto es importante. Por ejemplo, si nosotros ahí le indicamos un valor de 0, en ningún momento en el enunciado de la estructura nos ha dicho que debemos como contemplar el peso, ¿no? De la viga, ¿no? Entonces significa de que, o sea, sí va a haber inercia, ¿de acuerdo? O va a haber rigidez a la fricción y rigidez al corte, pero el peso de esta viga es nulo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a tener que darle ese dato. Bien, ahora el módulo de elasticidad es como 100 o 15.000 veces, ¿no? Si es en kilogramos, 15.000 veces. Le agregamos un 0 más, es en toneladas, ¿no? Por SQR, aquí podemos también calcular la raíz, SQR, y abrimos paréntesis, 175. Bien, ahí está, ¿no? 15.000 veces es en kilogramos, le agrego un 0 más, toneladas. Entonces sería 150.000 veces la raíz cuadrada de 175, ¿no? Le damos Enter y ahí tendría calculado el dato, ¿no? Bueno, obviamente que aquí en el material, por ejemplo, lo han redondeado, ¿no? Se ha redondeado, pero aquí lo hemos calculado, ¿no? Que sería, ¿no?, más preciso, ¿no? ¿Ya? Entonces son como 150.000 veces SQR, en este caso por raíz cuadrada de 175. Bueno,
el módulo de Poisson para este problema es 0.15 o para este tramo. El coeficiente de expansión térmica, bueno, no se va a tocar. Y luego aquí en la, digamos, en la parte final, vamos aquí a darle el esfuerzo a la compresión. En toneladas metro cuadrado, porque las unidades de trabajo están así, ¿no? Toneladas metro cuadrado. Básicamente esos datos finales me sirven para el diseño, ¿no? Muy bien, entonces voy a confirmar. Aquí en la página 17 está la configuración de los dos materiales. Le voy a dar OK. Ya tengo el material para el tramo AB. Ahora voy a generar una copia, ¿no? Agregar en base a una copia, aquí, agregar. Vamos a darle clic izquierdo. Entonces aquí arriba la etiqueta voy a cambiarlo. Voy a decir concreto F'C igual 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El peso también de la viga no lo voy a tomar. Aquí voy a modificar, ¿no? 150.000 veces 1, 2, 3, 2, 10. Aquí me faltaría indicar que se trata de una raíz, ¿no? S, U, R. Ahí está. 150.000 veces raíz cuadrada de 210, ¿no? Página 17. Muy bien, entonces ahí tendríamos el módulo de elasticidad para el siguiente tramo. Ahora aquí vamos a indicar que se trata de un esfuerzo a la compresión de 2100 para los dos casos. 2100. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya estamos en la vista normal, ¿no? Bien, entonces ahí habríamos terminado la página 17. Ahora pasamos a la 18. Ingeniero, ¿y esos dos últimos cuadros para qué son? Los que están para seleccionar. Estos dos son para el... Los de abajo. Estos dos cuadros. Bueno, digamos que aquí esto me sirve para definir algunos datos si se trata de un material isotrópico. Bueno, nosotros para los diseños asumimos de que la viga es un material homogéneo, ¿no? Y, bueno, serían casos casi, digamos, no muy particulares, ¿no? Ya, entonces, bueno, eso no lo vamos a usar. Ya. Vamos a darle aquí OK. Ya tendríamos dos materiales. Ahora vamos a asociarlos a secciones transversales. En la página 18 vamos aquí al menú definir, secciones, elementos frame o barras, ¿no? Vamos a darle clic ahí, por favor, frame. Igual tendríamos diferentes opciones, desde importar, por ejemplo, digamos que las secciones que están definidas en el diseño, digamos, en el LRFD, ¿no? Digamos, las secciones I, por ejemplo, no son de W18x20, ¿no? Ya tienen, digamos, una sección estándar, ¿no? Y tienen su inercia y todo el tema, ¿no? Su radio de giro y todas esas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros tendríamos que utilizar una sección como esa, aquí se va a importar. Ya SAP 2000 tiene, dentro de su base de datos, tiene también secciones ya definidas para secciones W, ¿ya? Bueno, aquí vamos a agregar una nueva propiedad. Podemos agregar en base a una copia o modificar la que ya está existente, ¿no? Vamos a darle clic aquí, ¿de acuerdo? Según la página 18, vamos a darle aquí, agregar una nueva propiedad. Bien, en este caso vamos aquí a desplegar
concreto. Esa sería nuestra, ¿no? Esa sería, digamos, nuestra plantilla concreto. Por un momento voy a agregar una nueva sección de la lista. Vamos aquí a concreto y agregamos una sección. ¿De acuerdo? Agregamos una nueva. Entonces ahí en la página 18 dice liga tramo al guión bajo B. Una vez la inercia, ¿no? Muy bien, entonces aquí han definido una viga de 50 de peralte. Muy bien, entonces aquí vamos igual a hacer un espacio para comentar, porque luego también vamos a pasarlo digamos en otros modelos ya más de forma corrida. Miren, ahí está un corte transversal de la sección. Ahí se puede apreciar, ¿no?, con vectores o flechas azules. Por ejemplo, digamos que hacia la parte superior está el eje 2, ¿cierto? Como se expresaba aquí en la pizarra, ¿no? ¿De acuerdo? El eje 3 es el que está, digamos, saliendo, ¿no? Y el eje 1 es el que, ¿de acuerdo?, es el que sale, ¿cierto? A este plano, ¿no? Es perpendicular a este plano, ¿de acuerdo? Que no aparece, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, ¿no? Eje 2, eje 3 y eje 1. Entonces aquí vamos a indicar que el peralte, ¿no?, en el eje 3, T3, digamos que es siempre le vamos a dar ahí el peralte mayor, para que siempre ahí le vamos a leer nosotros el momento 3,3, ¿de acuerdo? Entonces siempre aquí vamos a darle en T3 el peralte de la viga, punto 50, punto 25, ¿ya? Si sería de caso contrario, por ejemplo aquí vamos a pensar de que es punto 25 y aquí punto 50, estaríamos pensando que se trata de una viga chata, ¿cierto? De acuerdo, una viga chata, y bueno, que la losa tendría que ser de 25, ¿no? Entonces siempre aquí vamos a colocar el peralte, ¿no?, y aquí vamos a colocar la base. De esa manera, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando fuimos a ver el menú pantalla por menú vista, view, ¿no?, decía que podríamos mostrar a partir de colores, ¿no? Se puede modificar aquí. Por ejemplo, este voy a poner un color, vamos a poner acá un color verde para ese tramo. Aquí vamos a vincular con nuestro material, se llama concreto F''C 175. Ahí está nuestro material, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos aquí a hablar de algunos adicionales más, como por ejemplo, ¿no? Aquí habla de unos modificadores de sección. Por ejemplo, aquí vamos a ingresar aquí, por favor. Aquí, por favor, ingresemos. Vamos a hacer un comentario aquí, ¿ya?, de los modificadores. A ver, esto, digamos, esta opción tiene todos los elementos, es decir, elementos barra y elementos área, ¿ya? Entonces la finalidad aquí es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a idealizar. Yo sé que en algunas ocasiones, ¿no?, en nuestros cursos de mecánica de materiales o en nuestros cursos de estructuras, ¿no?, por ejemplo, en alguna ocasión se dijo, por ejemplo, que la rigidez a la flexión, o la rigidez, la rigidez flexionante, ¿no?, es la infinita, ¿no? Entonces se tendría que pensar en una viga que sea como una plancha rígida, ¿no? O sea, que no exista deformada alguna, ¿no? O sea, significa de que no tendrá desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí la viga, su desplazamiento, si se pensara en una, ¿no?, aquí estaría, digamos, delta, ¿no?, ¿cierto? Que es lo normal, una viga tiene una deformación. Pero si se trata de idealizar una viga, digamos, que no tiene deformación a la flexión, entonces aquí nosotros tendríamos que aumentar. Aquí hay varias opciones. Por ejemplo, aquí dice momento 3,3, ¿no? Ya de por sí
ya de por sí el programa calculado, a ver, vamos aquí a definir. La inercia de esa viga será igual a la base, 0.25 por h, 0.50 al cubo entre 12, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me da ¿cuánto? A ver, vamos a usar la calculadora. Punto 0026. ¿Cierto? Ya. Muy bien, entonces esa sería, digamos, la inercia, ¿no? Por ejemplo, vamos a verificar aquí, a ver, esto vamos a darle escape, por favor, le damos escape, ya, escape, una sola vez, ahí estaríamos. Vamos a verificar aquí las propiedades de la sección, ¿no? Aquí en la parte inferior derecha, ¿no? De este, digamos, de este gráfico, aquí dice sección, vamos a darle clic izquierdo ahí, ¿no? Entonces, bueno, la inercia en el eje 3,3, a ver, que se puede apreciar aquí, ¿de acuerdo? Aquí está como 2.604 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Este es el cálculo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo digamos, obtener una viga que tenga una rigidez, ¿no? A la flexión infinita, ¿no? Significa que es una plancha rígida, ¿no? Tenemos que amplificar, ¿no? Amplificar, digamos, esa inercia, ¿no? Básicamente, ese número es como si lo escaláramos, ¿no? Aquí, a ver, que sea, digamos, una rigidez a la flexión infinita, ¿no? Que sea infinita. Entonces aquí nosotros tenemos que escalarlo por un valor, ¿no? Vamos a ponerle acá, digamos, ¿y dónde voy a colocar ese valor alfa? Para conseguir una viga que se comporte así, ¿no? Bueno, que me da 0.025 por 50 era la sección, 0.125, ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, que quede ya establecido de que, ¿no? El programa calcula todas las, digamos, las propiedades geométricas para un posterior cálculo, ¿no? Ya sea de deflexiones, ya sea para un diseño estructural, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el número, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros escalar? Por ejemplo, a ver, vamos a darle un escape o vamos a darle clic aquí en la X. ¿Ya? Entonces regresamos aquí a donde están modificadores, ¿ya? Bien, entonces nosotros sabemos, ¿no? De la mecánica de materiales que, por ejemplo, una barra sometida a una carga P con digamos, un área transversal y un módulo de elasticidad, la deformada es igual a la fórmula de la pelea, ¿cierto? Entonces, digamos que la carga es constante, la longitud también lo es, ¿no? También es constante, el módulo de elasticidad también es constante. Entonces, ¿dónde tendríamos que nosotros, dónde tendríamos que trabajar para que la viga no se deforme, ¿no? O sea, que sea una barra indeformable, ¿no? Igual tendríamos que aumentar, digamos, el área, ¿no? ¿Ya? Entonces todo eso haríamos aquí. Por ejemplo, se trata de una viga que es infinitamente deformable a fuerzas axiales. Entonces aquí tendríamos que multiplicar esto por ejemplo, por 10.000, ¿no? Ya con eso estamos coincidiendo con, digamos, 1, 2, 3. Con eso estamos obteniendo digamos, una sección gigante, ¿no? ¿Cierto? Pero en el programa tiene una sección de 25 por 50, o sea, esa sección se mantiene, ¿cierto? O sea, ese 1000 o ese 10.000, ¿qué será? Este número, ¿cierto? ¿De acuerdo? Será eso, ¿no? Entonces, para cada caso, ¿no? Si deseo obtener una viga, por ejemplo, que tenga una rigidez a la flexión infinita, entonces aquí en el momento 3, 1, 2, 3, amplifico, ¿cierto? Entonces ahí consigo una viga con esas características. Pero adicionalmente, cuando digamos vamos a hacer este artificio, tenemos que aquí tener cuidado con la masa y el peso, porque básicamente al ampliar nosotros aquí el área, ¿no? Al ampliar el área o ampliar, digamos, la rigidez, ¿no? Entonces aquí tendríamos que dejar esto en 0
y aquí también dejar esto en 0, para que no, porque aquí si hacemos digamos un metrado de cargas, ¿cuánto pesaría la viga? ¿No? Pensando de que, a ver, aquí estamos 1, 2, 3. Ya, entonces aquí lo vamos a dejar en 1. Pensando que la viga tiene una rigidez axial infinita. Entonces, si hacemos un metrado de cargas, aquí rápido, diremos, ¿no? Punto 25 por punto 50 por, digamos, en 1 metro. Solamente evaluándolo en 1 metro, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí tengo el volumen, ¿ya? Por 2.4. Entonces en 1 metro lineal tendría como 0.3 toneladas, ¿no? Ahora si lo multiplico eso por 10.000, 1, 2, 3, tendría como 3.000 toneladas. Y si nosotros lo dejamos así, imagínense, ¿no? Si eso forma parte de un edificio, imagínense la masa, ¿no?, que tendría, ¿no? Sería una masa, digamos, que no es coherente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando idealizamos una viga que se comporte con ciertas características, ¿no?, hay que tener cuidado con el peso. A ver, son dos cosas. La primera, que voy a calcular una masa incorrecta, ¿no?, porque en el análisis dinámico voy a tener, digamos, mi periodo fundamental va a ser muy elevado, ¿no?, debido a que tengo mucha masa. Son 3.000, ¿no? Pero dijimos, claro, son 3.000. Entre 9.81, o sea, tendría como 305.81, ¿no?, valor para la masa, ¿no?, correspondiente a carga muerta. Ojo que carga muerta se toma el 100%, ¿no?, en el análisis dinámico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? O sea, se puede hacer aquí esas variantes, pero hay que dejarlo al final con 0, ¿no? Muy bien, entonces dicho eso se puede, digamos, construir aquí, ¿ya? Ahora vamos aquí a cambiar de color también. Voy a ponerle aquí un color negro para este tramo. Ya está. Muy bien, y para finalizar la exposición de esta viga, ¿no?, lo que se puede hacer en esta ventana, vamos a ir acá al concreto, o aquí en la parte final, digamos a las opciones para el diseño del elemento concreto. Ya, en concreto, ahora ubicamos por aquí la pantalla flotante, ¿ya? Entonces, como se puede apreciar aquí, tenemos un esfuerzo a la fluencia del acero, ¿no?, que es bueno, el grado 60 me indica que estamos trabajando con un acero de la siguiente característica, ¿no? Ya, entonces nosotros estamos trabajando, aquí tenemos, digamos, esfuerzo de formación, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo de este lado, aquí vamos a colocar el esfuerzo y aquí la deformación. Entonces el acero, cuando llega a este punto, ¿no?, que sería, digamos, el límite, ¿no?, donde ya se pierde digamos, la elasticidad del material, ya tiene una deformación, se pierde, digamos, energía, ¿no?, ¿de acuerdo? El material se deforma, ¿no?, la barra que es ensayada se deforma y ya no tiene, digamos, energía, digamos, cinética, ¿no?, para que le permita recuperar su estado original, ¿no? Se disipa la energía por un tema de deformación. Entonces, bueno, digamos que este límite acá, el esfuerzo a la fluencia del acero es de 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y ese grado, ¿no?, que ven ahí, grado 60, ¿no?, está asociado a este esfuerzo a la fluencia, ¿de acuerdo? Que adicionalmente aquí tiene una deformación unitaria, ¿no?, de 0.0021, ¿no?, para temas de cálculo en concreto, ¿ya? Muy bien, entonces esa viga está asociada a ese material, pero si ustedes quisieran cambiar, tendrían que aquí darle clic en el más y les va a llevar, por ejemplo, otra vez a la ventana de definición de materiales, ¿no?, y ahí tienen que definir un material diferente, ¿no?, si se da el caso, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, miren, aquí esto es importante, para todos los programas aplica lo mismo, ¿de acuerdo? Para una columna el diseño es por flexo-compresión, ya sea una carga axial y un momento en una dirección, ¿no? O sea, yo tengo aquí una columna de este eje, ¿no?, sería un diseño por una carga axial y un momento 2,
¿cierto? Un momento 2-2 para ese caso. ¿No? Las columnas se construyen diagramas de interacción para, digamos, dos ejes, ¿cierto? Para dos ejes. Igual, el signo puede venir por esta dirección, ¿no? A la columna y va a girar, digamos, alrededor de este eje, ¿no? En momento, ¿ya? Entonces, lo que se ofrece ahí es un diseño de flexo-compresión, con una carga axial que puede ser acompañada en un momento 2-2 y un momento 3-3, ¿ya? O sea, significa que está aquí personalizado como columna. En nuestro caso tiene que ser como viga, marcamos aquí, ¿no? Marcamos como viga. Bueno, aquí en columna tiene algunas opciones más, como los recubrimientos, que son los reglamentarios, ¿no? Para los elementos de concreto armado, vigas, digamos, vigas en los sistemas de losas. Pues la superestructura son 4 centímetros, ¿no? Y las vigas que están, digamos, en el terreno, que forman parte de la no viga de cimentación, son 5 centímetros, ¿no?